En la siguiente entrevista abordaremos la importancia de ser un CEO en una empresa. Bueno, para eso invitamos al señor Gregorio Isaac Justo Quispe, el cual es gerente de la empresa America Tours, que se encarga mayormente del transporte, ¿no? Que es Juliaca a Sangro y así viceversa. Ahí nos va a contar los inicios, las dificultades que tuvo y aún más en esta etapa de crisis que estamos pasando. Bueno, ahora vamos a proceder con ver la entrevista. Por consiguiente, nos gustaría que nos pueda absolver algunas dudas planteadas por mis compañeros. Vamos a proceder a las preguntas y darle el pase a mi compañera Milagros Alanoca, que va a iniciar con la entrevista. Gracias, compañero. Buenas tardes. Quisiera que usted me pueda absolver algunas dudas. Por ejemplo, es una de mis curiosidades, ¿no? ¿Qué hizo encender en usted la mecha del emprendimiento? Bueno, para decirle que de muy pequeño yo, viendo las cosas como mis padres, mis señores padres, caminaban y tenían su unidad, entonces de ahí es que se me hizo esa idea de tener una empresa, de ser empresario, para que pueda en la vida ver cómo poder hacer de nuestra vida. Y por eso la idea es desde muy pequeño. Desde muy pequeño siempre se me estaba naciendo ya de ser prácticamente el tener, el conducir, o ya la idea se me nació desde ese momento. Bueno, cuando usted, o sea, entonces usted me dice que desde muy pequeño ya descubrió que tenía una buena idea, digamos, de hacer una empresa. ¿Y cómo así se le ocurrió hacer, digamos, la empresa que usted ahora tiene? Bueno, mira, yo quiero también decirles de que mis padres tenían sus vehículos, y como que tenían sus vehículos, yo también he conducido sus unidades. Entonces, al conducir sus unidades, ya se me vino la idea de tener, o sea, que esa de conducir o tener ya una empresa, porque muy distinto es tener una unidad, conducirla, y otra es de tener una empresa, ya es de mucha responsabilidad. Entonces, desde ahí ya nace quizás la idea de hacer una empresa. Eso es. Ya, señor Gregorio, buenas tardes primeramente. Y mi pregunta sería, ¿cuándo y cómo se inició la empresa de transportes America Tours? Bueno, para decir de las ideas, de lo que ya uno cuando ya hace un poco de madurez de todas las cosas, entonces ahí ya nace o me nace. Y en la conversación, quizás dentro de una familia, siempre con el apoyo de ellos, se me nace para hacer una empresa. Lógicamente, haciendo las investigaciones, cómo es hacer la empresa, qué caminos uno debe tomar. Entonces, de ahí ya prácticamente se me vino ya a formalizar y ya pues seguir los pasos que uno tiene proyectado hacia más allá. Entonces ahí nace ya de tener una empresa con todas las formalidades, con todas las documentaciones, como pide, ¿no?, el Ministerio de Transportes. Entonces ya ahí nace y formalizar la idea y ya prácticamente ya encaminar para que la documentación se pueda hacer. Gregorio, tenga usted una muy buena tarde. Agradecerle muchísimo por el tiempo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que surge el nombre de America Tours, no? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque de ahí nace, pues, prácticamente el prestigio, el nombre y prácticamente la responsabilidad que uno debe llevar. Bueno, esto nace, pues, quizás agrupándome con muchas personas, los que querían integrar prácticamente a la empresa, como que ya estaba iniciando, ya tenía ya
la idea de hacer empresa, ya las documentaciones ya estaba ya adjuntando. Entonces, en una pequeña reunión que tuvimos con amigos que querían integrar la empresa, entonces bosquejamos, ¿no? ¿Qué se podría llamar la empresa? Porque de hecho, de paso, es de que si pones un nombre, es un nombre que ya prácticamente es como un ser humano, ¿no? Que esto van a hacer y ponerle nombre. Entonces, así conversando, dialogando, y ahí se nos ocurrió, pues, decir, ¿no? Como que estamos dentro de la América, que estamos dentro de la nación, entonces se nos hace, pues, América del Sur, América, ¿no? Entonces la empresa ya ahí formó, por eso pusimos América Tours, porque la proyección también no es solamente hacer un servicio interprovincial, también es interregional. Entonces esto poco a poco va a tener que ya quizás plasmarse. Por eso la idea siempre nace, ¿no? Un poquito más grande, ilusionándonos siempre a dónde podemos llegar. De ahí nace la empresa, es América Tours. Buenas tardes, señor Justo. Mi pregunta sería, ¿con cuánto dinero usted contaba cuando inició esta empresa? Bueno, esto es algo muy importante porque para tener una empresa, lógicamente, tienes que financiar muchas cosas. Entonces, en el momento ahí, quizás con el apoyo de mis padres, con el apoyo de mi familia, todos, eh, claro que nosotros también teníamos un trabajo, entonces ya prácticamente la financiación lo hicimos nosotros mismos, pero que sí, es muy importante la familia, más que todos los padres. Los padres son los que también te impulsan y prácticamente también en ese momento nos apoyaron económicamente para poder hacer la empresa. Entonces siempre teniendo una base pues para hacer la empresa y encaminar y prácticamente llegar a formalizar ante las instancias donde tiene que llevarse los documentos y financiar prácticamente la elaboración del proyecto. Y para hacer pues esas documentaciones siempre se necesita dinero. Entonces, una es formalizar la empresa y otra es tener ya un capital para tener por lo menos una unidad, ¿no? Un vehículo. Entonces, como que la agrupación no solamente era que yo nomás iba a impulsar, entonces acumulamos y por eso que ahí la familia siempre estaba adelante y también ellos pusieron el capital como el capital del vehículo para hacer la compra. Así se ha encaminado la empresa. Este señor justo tenga una excelente tarde. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles fueron los grandes obstáculos que tuvo para iniciar su empresa y cómo es que los superó, no? Bueno, los obstáculos siempre hay. No sé que los obstáculos eran más que todo en poder formalizar la empresa, tanto en el Ministerio de Transportes, que siempre algunos documentos te tenían que pedir y lógicamente nosotros teníamos que subsanar esos documentos, ¿no? Porque no es tan fácil obtener la documentación. Entonces, esos son los obstáculos mayormente que se tuvo. Ahora, en cuanto a los vehículos, también tenían que ser prácticamente vehículos que tenían que garantizar un servicio, el servicio interprovincial y el servicio que teníamos que nosotros dar al público, tenían que estar en buenas condiciones, porque en aquel entonces tampoco se podía comprar unidades nuevas porque el costo de la unidad era fuerte. Entonces tuvimos que comprar vehículos de segundo uso y entonces ahí era el problema de que hay vehículos que no estaban como debe ser en las condiciones. Entonces teníamos que llevar a los talleres para que le pongan en óptimas condiciones. Entonces, y ahí también hay que pasar la revisión técnica. Entonces, son obstáculos que hemos tenido, pero que a medida que vamos yendo a poder inscribir la empresa y tener las unidades, entonces hemos estado superándole poco a poco. Claro, no es fácil, pero sí nada imposible.
La pregunta es, ¿cuánto tiempo demoró usted en constituir o construir la empresa? Bueno, en hacer la empresa prácticamente tuve que tomar a un profesional, tenga un entendido de hacer la empresa. Entonces, esto para ver todas estas cosas teníamos que ver la documentación completa, todos los documentos que se tenía que tener. Entonces, para construir, para que ya la empresa esté con todos los documentos, con resoluciones ministeriales, con las tarjetas de circulación, vehículos en óptima condición, por lo menos nos llegó a 6 meses de poder ya tener listo la empresa para poder operar. Porque una cosa es ya documentar desde un inicio, documentar al asignar los documentos que te salgan, el RUC, todo ello, presentar al Ministerio de Transportes, hacer las revisiones técnicas de los vehículos y después para que te salgan las tarjetas de circulación. Es el único documento que te puede dar para que puedas operar. Entonces, todo este es un tiempo prudencial que se ha tenido y cuando te salga toda la documentación, entonces hemos tenido que ya recién hacer nuestras operaciones y poner los vehículos al servicio público. Eso es en cuanto a lo que más o menos la pregunta se tiene. ¿Podría indicar cuál es su mayor temor como empresario y cómo maneja el miedo en estos tiempos de crisis o en esta pandemia que estamos pasando todos los peruanos? Mira, los temores siempre se dan, los problemas en cualquier momento se dan, porque son vehículos motorizados y nosotros como empresarios tenemos que dar prácticamente como a otras personas como conductores, porque yo como empresario, yo tengo varias unidades, entonces tengo que conseguir o solicitar los servicios de otras personas quienes tengan la licencia de conducir la categoría que me pide para el servicio público. Entonces, lo que nosotros siempre el temor es que la persona que tomamos, esperando siempre las ganas de trabajar, a ellos, ¿no? Ese es el temor más grande, que algo puede pasar en la ruta. Entonces, siempre tenemos que nosotros seleccionar a las personas para que puedan hacer la conducción del vehículo, porque lamentablemente hay que decir, los accidentes son en segundos. Entonces, nosotros tenemos que esperar siempre que nuestro personal encamine de la mejor manera. Entonces, solo eso, ¿no? Y del miedo, lógicamente, el miedo uno tiene que estar tranquilo y sereno, darle las orientaciones a nuestro personal para que ellos también no tengan ningún problema y darle más que todo la confianza. Así que la confianza tenemos que darle a ellos, porque un conductor ya pasa a ser como una persona ya como que a la unidad va a conducir, ya pasa a ser ya parte de lo que nosotros somos como empresarios, porque sin ellos tampoco la empresa puede encaminar. Por eso lo más importante, lo más esto para un gerente es darle la confianza al personal. ¿Qué cambios usted pretende realizar para salir de esta crisis que estamos pasando ahorita? Bueno, mira, esta crisis nos está llevando a muchos problemas. Lógicamente que en esta crisis, pues en esta pandemia, se han paralizado todas las unidades. No había pues para poder trabajar. Y también pues nuestros conductores han quedado ahí. Entonces, la única manera es de tener pues tranquilidad y esperar que se arregle todo esto y para ello pues esperar que las autoridades competentes nos autoricen para nuevamente reactivar nuestro trabajo. Solo así, con mucha tranquilidad de esperar. La pregunta sería, ¿cómo va usted a financiarse ante la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo financiar? Entonces había varias propuestas del gobierno.
en subsidiar, por ejemplo, al transporte, pero no se ha dado. Lo único que podemos, no, nosotros con algunos ingresos que hemos tenido, entonces, como los vehículos que ya no estaban en operatividad, nos ha dado quizás un poco de oxigenación para poder ver nuestras unidades, hacer los mantenimientos correspondientes dentro de nuestros talleres que tenemos. Entonces, ya solamente así hemos podido estar. Financieramente, pues ha sido un problema grande para nosotros como gerentes o empresarios. Prácticamente hemos también sufrido mucho. Entonces, siempre con el optimismo de continuar trabajando, pero que sí ha sido duro para nosotros, un problema grande económicamente, y también pues a nuestros señores conductores también hemos tenido que paralizar temporalmente, pero que ahora gracias a esto ya se está realizando nuevamente el transporte, entonces estamos queriendo superar este problema. Usted nos menciona que, bueno, debido a esta terrible pandemia, varias empresas se han visto muy afectadas en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Y también se ha visto bastante afectado el tema de, bueno, las empresas de transporte, porque de acuerdo a la coyuntura, han tenido que cortar, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a estas nuevas medidas que se está dando para poder reactivar toda la economía y, bueno, algunas empresas también. ¿En cuánto tiempo considera usted que va a poder volver a tener la empresa que usted tenía, ¿no? O podrá volver a recurarse? Bueno, mira, este es un problema muy grande. No sabemos, es todo dependiendo cómo las autoridades también lo están tomando todo ello. Porque imagínate si la pandemia se va a prolongar, nosotros no vamos a tener pues el normal trabajo que anteriormente teníamos. Nosotros estamos propensos a todos los cambios que haya, a todas de las autoridades, cómo disponen también. Y prácticamente estamos sujetos a esta pandemia. Si la pandemia va a continuar, prácticamente el gobierno va a tener que nuevamente hacer la paralización que se rumorea. Entonces nosotros como transportistas y como empresarios no nos queda acatar también a las decisiones del gobierno. Entonces se va a crear un problema grande, pero que nosotros también estamos previendo ya las cosas, ¿no? Haciendo el entendimiento más que todo al personal que trabaja en nuestra empresa. Entonces, yo creo que todo es dependiendo cómo va a ir esta pandemia, cómo va a ir estas enfermedades y viendo también las disposiciones que se venga del gobierno. Hoy en día sabemos que los gerentes pues son una pieza fundamental en cada empresa. A consideración usted ¿qué características cree que debería tener un gerente, ¿no? Para hacer frente a crisis? Mira, lo primero los gerentes debemos tomar con bastante calma y seriedad en esto, porque si nos vamos a desesperar como gerentes, que la empresa esté paralizada, personal que no está trabajando, el capital que tengamos que esté paralizada, no generando ingresos, entonces es una desesperación, pero que también tenemos que estar serenos en estos tiempos, porque jamás ha pasado esto. Entonces yo como gerente creo que debo estar tranquilo y viendo quizás también si se prolonga esto y viendo que el transporte ya no va a ser como antes, entonces también nosotros estamos pensando o pienso yo que debo ya tomar algunas acciones, quizás hacer el cambio de modalidad de trabajar, porque uno es ser empresa de transportes y otro también puede hacer cambio de esto, ¿no? De modalidad de poder trabajar en otros rubros. Yo creo que un gerente tiene que estar pensando, no siempre puede quedarse en lo que es el transporte. Tenemos que ver también de acuerdo cómo va la situación de esta epidemia. ¿Usted cree que al ingresar a un mundo digital tendría mejores beneficios? Bueno, esto, mira, cada empresario, cada gerente debe tomarlo con calma, ¿no? Nosotros, particularmente a mí,
el mundo digital ya es un cambio. Entonces siempre ya necesitamos de hacer cambios y nos optaría para la mejor, como empresarios, la mejor opción para poder ya emprender a este mundo digital, porque todo cambia, todo tiene que cambiar en este mundo y nosotros como gerentes y particularmente mi persona también está de acuerdo, ¿no? Que hay que cambiar esta opción para el manejo más rápido, más para darle el servicio mejor a nuestros usuarios. Sí estamos en eso. Señor Justo, ¿ha considerado usted el trabajo remoto para su personal? Sí, o sea que como le digo, ¿no? Si el transporte va a continuar paralizado, esta epidemia va a continuar, entonces tengo que pensar en mi personal. ¿Cuál sería la otra opción que podemos hacer? Entonces, al menos como gerente, como empresario que tengo mi personal, tengo que estar pensando en cada uno de ellos porque ellos también tienen una familia que mantener. Entonces, tampoco se le puede dejar así. Entonces, nosotros, al menos mi persona, pasando todo esto, viendo todo esto, que ahora hemos reiniciado el transporte, no está siendo como debe ser. Entonces, ¿qué nos queda? Pensar en que esta empresa no puede quedarse ahí. Entonces, hacer una nueva empresa de otro rubro y a nuestro personal que tenga también ese espíritu de seguir trabajando en la empresa, entonces darle esa opción, darle ese trabajo, porque en una empresa se requiere de recursos humanos. Entonces, de esa manera podemos también darle la confianza de que continúe con nosotros y poder que la empresa siga continuando. Eso sería. Muchas gracias, señor Justo Quispe, en reiterarle los agradecimientos a nombre de todos nuestros compañeros del tercer semestre por brindarnos este pequeño espacio de su tiempo que imaginamos que es muy valioso para usted. Y solo eso, señor Justo, un agradecimiento y un abrazo de parte de todos los compañeros y a nombre de la Universidad Nacional de Juliaca. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo creo que son estudiantes que ustedes seguramente en el transcurrir del estudio van a seguir viendo que hacer una empresa no es tan difícil, pero hay que tener mucha decisión. Yo estoy dispuesto para poder, en cualquier momento también, cualquier cosa, alguna duda que tengan, podríamos comunicarnos y darle también algunos aportes de las experiencias que uno tiene de todo este encaminar del transporte. Muchas gracias a cada uno de ustedes.